Buenas, ¿qué tal familia? Bienvenidos a estas catequesis de Andar por Casa, catequesis número 14. Hoy vamos a empezar con el punto número 21 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que dice, ¿qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Para poder entender esta pregunta y las siguientes que vienen a continuación, hay que partir de una base que normalmente olvidamos. Jesús y los apóstoles eran judíos, es decir, todas sus tradiciones, toda su vida giraba en torno a el Antiguo Testamento y las tradiciones de los judíos. No se puede entender correctamente a Cristo ni su mensaje sin conocer el Antiguo Testamento. Y esto es un error enorme que hay también en muchos católicos después del Concilio Vaticano II. Básicamente, como no se entendía, o como hay mucha gente que no termina de entender el Antiguo Testamento con todas estas batallas, asesinatos y cosas, pues han rechazado el Antiguo Testamento y para ellos solo sirve y solo funciona el Nuevo Testamento. Insisto, es una barbaridad, es un error descomunal. Porque si me olvido del Antiguo Testamento, estoy perdiendo más de la mitad de lo que Jesús quiso decir, con lo que Jesús dijo, etcétera, etcétera. Porque si me quedo solo con el Nuevo Testamento, no entiendo de dónde vienen estas palabras, a qué hace referencia, qué significa, qué nos quiere transmitir Cristo. Esto es algo, insisto, es un error enorme. Por eso es importante entender que el Antiguo Testamento es esta pedagogía que Dios necesita para podernos llevar a la revelación definitiva que supone la venida de Cristo. Es decir, si Dios no hubiera establecido las bases con el Antiguo Testamento, cuando llegaba Cristo, los discípulos y el pueblo judío y la gente que escuchó a Cristo no habrían podido entender ni la mitad de lo que Jesús estaba haciendo, diciendo y mostrando. Por eso es importante, fundamental para nosotros acordarnos del Antiguo Testamento, conocer el Antiguo Testamento y conocer y aprender las tradiciones judías, porque de ellas también habla Jesús en sus evangelios y se habla también en las cartas. Todo el Nuevo Testamento son referencias constantes al Antiguo Testamento. Punto número 22. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? Pues es el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús. Por eso es algo fundamental para nosotros. Para poder conocer a Cristo hace falta conocer las Escrituras, decíamos en otros vídeos. ¿Y dónde se puede encontrar esta palabra, estos hechos, esto que Jesús dijo y pretendió anunciarnos? Pues justamente en el Nuevo Testamento. 23. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Pues la verdad, la relación es que no existe división, es que son una sola cosa. Son complementarios. El Antiguo Testamento no se puede entender sin el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento no se puede entender sin el Antiguo Testamento. Ambos, dice, y no lo digo yo, lo dice el Catecismo, ambos se iluminan recíprocamente. Aquello que os decía de la esfera, que la palabra de Dios es como una esfera, pues eso, uno hace referencia constantemente al otro y al revés. Muy bien. ¿Y por qué digo que el Antiguo Testamento hace referencia al Nuevo? Porque el Antiguo Testamento está hablando de la venida del Mesías, de la venida del anunciado, desde Adán y Eva, que vendrá un Salvador. Desde ese momento está haciendo y anunciando la venida de Cristo. Y las figuras del Antiguo Testamento, todas las figuras del Antiguo Testamento, son imagen de lo que Jesús es o haría.
¿Entendéis? De hecho, por ejemplo, la multiplicación de los panes y de los peces ya está en el Antiguo Testamento. Un profeta hizo una multiplicación de los panes, mucho más pequeña, ¿verdad? Y que Jesús subiera a hacer el sermón de la montaña, hace referencia a Moisés subiendo al Sinaí, donde recibió la ley de Dios. Y así constantemente, ¿vale? Muy bien. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? Punto número 24. Pues la Sagrada Escritura es el alma de la teología y de la predicación. Por eso es necesaria la lectura frecuente. Un cristiano, como os iba diciendo en las catequesis anteriores, no puede desconocer la Escritura, no tratar la Escritura, porque si no, al final a quien no está conociendo es a Cristo. Decía San Jerónimo que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Por eso, para que veáis que realmente es fundamental para nosotros este conocimiento, este amor, este trato diario con las Escrituras. Muy bien, pues ahora comenzamos con el capítulo 3, que es el credo. ¿Veis? Ayer ya os decía que íbamos a empezar a hablar del credo, pues ya vamos a empezar. Punto número 25. ¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela? El hombre es invitado a fiarse plenamente de Dios y a acoger su verdad con obediencia. Es decir, el hombre necesita escuchar, recibir esta revelación y aceptarla. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, la revelación divina, la Sagrada Escritura, es la verdad. Dios nos viene a transmitir la verdad de nuestra vida, de nuestra situación, de lo que somos y para qué vivimos. Y nos invita precisamente a poder aplicar todo esto en nuestra vida para poderlo en contacto con los demás, poderlo transmitir a los demás. Nosotros no somos islas, estamos llamados a relacionarnos unos con otros, a amarnos unos a otros y transmitir este amor. Si me permitís un ejemplo tonto y bobo, que a lo mejor os puede parecer de WhatsApp. ¿Cuántas veces por WhatsApp estamos enviándonos mensajitos unos a otros? ¿Por qué transmitimos estos mensajes? Porque nos hacen gracia, porque nos gustan, porque queremos a las otras personas y queremos saber de estas otras personas, etcétera, ¿verdad? Necesitamos transmitir. Pues si necesitamos transmitir estas bromas y estas cosas y estos consejos, ¿cuánto más no vamos a necesitar transmitir la verdad y la vida que es Cristo, la verdad y la vida que es el amor que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros? ¿Verdad? Muy bien. Punto número 26. ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe? Bueno, pues empezamos por Abraham, el padre de la fe, que es sostenido en la prueba y por eso es constituido por Dios Padre de todos los creyentes. Como os acordáis, ya hemos hablado de Abraham, como Dios sostuvo en la prueba cuando le pidió que sacrificara a Isaac. De todo esto ya hemos hablado, ¿verdad? Pero Dios le dio ¿el qué? La gracia de confiar en Dios, de confiar en el amor de Dios, confiar que Dios sería fiel para devolverle a su hijo. Carta a los Hebreos, no lo digo yo, está en la carta de los Hebreos, ¿vale? Muy bien. Sigamos. Ahí va, pues he perdido la hoja. ¿Será posible? Otro modelo más perfecto de la fe en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Pues la Virgen María, porque por su obediencia muestra el grado más perfecto de obediencia, de escucha, de apego a la voluntad de Dios, porque en ella dijo, toda su vida fue un continuo hágase en mí según tu voluntad. Por eso la Virgen María es el modelo
la imagen de los creyentes. Ella es el espejo donde nos deberíamos mirar para saber si yo amo a Dios, si hago la voluntad de Dios como lo hacía la Virgen María o no. Muy bien. Punto número 27. En la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno sentido a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios con tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Esto de adherirse a Dios, ¿qué significa? A ver, si tú eres un náufrago, tú buscarás un flotador, algo que te ayude a poder estar a flote, a no hundirte. Adherirse significa agarrarse a Dios de esta misma manera, porque sabemos que sin Él nos hundimos, nuestra vida no tiene sentido, nuestra vida no parece que sirva para nada. Y de hecho, es preciso luchar y agarrarnos a Dios para luchar contra tantos problemas, dificultades, angustias que nos roban la paz. Como por ejemplo, en la situación que estamos ahora con el coronavirus, que hay mucha gente que lo vive con angustia, con miedo, con desesperación. Por eso es importante y necesario agarrarse a Dios, que es nuestra tabla de salvación. Bueno, pues familia, nos vemos mañana. ¡Un abrazo!